El conflicto entre Rusia y Ucrania lleva ya, fíjense, 667 días. 667 días. Y déjenme decirles que pocas guerras han cambiado tanto en un tiempo así. Primero, si ustedes recuerdan, veíamos la ofensiva fulminante de Rusia. Después hubo una contraofensiva ucraniana ganando parte del territorio que habían perdido. Luego vimos un punto muerto en donde simplemente no avanzaba ninguno de los bandos. Recuerden que Occidente intensificó durante bastantes meses el envío de armamentos de última generación. Hablamos de lo mejor de las armas que posee Occidente, como los tanques Abrams, los misiles más avanzados, los Patriot, bombas de racimo, algunas armas prohibidas. Y esto logró un estancamiento en el frente de ambos bandos. Pero ahora, desde que se interrumpió el envío de armas y de recursos económicos por parte de Washington a Ucrania y el resto de sus aliados europeos hicieron lo mismo, pues entonces comenzamos a ver cómo Rusia ha estado ganando un nuevo asalto de una manera relámpago. Ahora, justo en el momento en el que Putin está haciendo este avance en el campo de batalla tan acelerado que no se había visto durante todo el conflicto, hace estas declaraciones. ¿Qué dice? Miren, déjenme mostrarle la nota que puede no tener tanto sentido porque dijo que está dispuesto a dialogar, claro, bajo sus condiciones. La pregunta, amigos, es ¿por qué? ¿Por qué, teniendo Putin la ventaja en el campo de batalla, sugiere justo ahora una negociación con Ucrania y con Occidente? La lógica nos llevaría a pensar que esto lo haría Zelensky, por ejemplo, que es el que va perdiendo, y no lo hace. Lo hace Rusia en el momento crucial en el que está avanzando de una forma sin precedentes desde que inició la guerra, producto, entre otras cosas, del cese del envío de apoyos por parte de Occidente. Bueno, antier Putin tuvo de hecho dos reuniones importantes. Fíjense, primero se reunió con soldados condecorados por su servicio en Ucrania y luego se reunió con sus principales asesores militares. Y en esta última reunión, Putin dijo frente a medios de comunicación que estaba dispuesto a negociar, pero dijo que lo haría bajo sus condiciones. Ahora, ¿cuál es la verdadera razón detrás de este giro aparentemente inesperado de Putin justo cuando va ganando la guerra indiscutiblemente? Hay varias teorías que están emergiendo ya. ¿Quiere negociar desde una posición de fuerza? ¿Teme que el impulso cambie de nuevo a favor de Ucrania? ¿O simplemente anticipa que Occidente va a rechazar sus términos, dejándolo ya sin nada que perder y sin excusas que le puedan poner para hacer una invasión o una, ¿cómo le podríamos decir? A replegar a todas las tropas ucranianas, un nuevo ataque de tropas rusas, pero ahora a gran escala, en donde ya no tendría Occidente ninguna excusa que poner frente a un discurso como yo te ofrecí la paz, no la quisiste, Zelensky se negó, pues entonces hágase la guerra. Esa es otra de las teorías. Vamos a ver cuál de todas estas teorías es la que está predominando hoy, porque el Kremlin ha aclarado que en realidad ellos no ven una base para negociaciones en este momento. Entonces, ¿por qué Putin está sugiriendo esta posibilidad? Con Putin recuerden que no hay nada al azar y para entender mejor esta situación hay que echarle un ojito al estado actual de la guerra en estos momentos. Rusia controla más del 17% del territorio ucraniano y eso, estamos hablando de números conservadores, de los números más conservadores pro-ucranianos dicen que controla el 17% del territorio ucraniano. La mayoría de las fuentes dicen que controla más del 36% del territorio ucraniano. Bueno, este año Ucrania intentó una contraofensiva, que si ustedes recuerdan, por cierto, esa contraofensiva, cómo la aplaudió Occidente, la OTAN dijo que ellos personalmente estaban planeando cada detalle de esa contraofensiva militar ucraniana. Antes de que se lanzara, se había anunciado el envío de los tanques Abrams, de misiles Patriot, de muchos armamentos que había mandado Occidente y no tuvo nada más éxito. No tuvo ningún éxito esa contraofensiva.
Después de eso, lo que vimos, amigos, fue un cambio en el tono del discurso de la OTAN y también un cambio en sus acciones. La OTAN como que se desencantó, dejó paulatinamente de enviar después de eso envíos a Ucrania y luego, pues, hubo una descripción de un soldado sobre esta operación que fue bastante reveladora. Dijo que el plan era bueno en papel, pero que se olvidaron de las trincheras. Y luego Ucrania estaba estancada. Rusia intensificó su presencia en el terreno, con lo que ellos describieron como un asalto implacable. Luego tenemos el tema de los ataques aéreos rusos que continúan con 5 incursiones este mes nada más, en lo que va de diciembre, y han apuntado a ciudades claves como, por supuesto, Kiev, Odessa, regiones del norte de Ucrania, y todos estos ataques no solo buscaban un daño físico, en realidad más que eso, más que un daño físico, buscaban el impacto psicológico, es decir, mermar la confianza de las tropas ucranianas en el liderazgo de Zelensky, y parece que está teniendo bastante efecto. No solamente están logrando este impacto en las tropas ucranianas, sino que también parece que están lográndolo en Occidente, que si ustedes recuerdan, antier hablábamos precisamente de esta nota de Bloomberg que habla de cómo la Unión Europea ya se está planteando qué va a pasar si Rusia gana la guerra y toma el control de Ucrania, y han pintado ya varios escenarios. De hecho, una encuesta reciente en Ucrania reveló que la confianza de los ucranianos en el presidente Volodymyr Zelensky, fíjense nada más, disminuyó del 84% al 62% en menos de un año. Es una caída enorme porque estamos hablando de la confianza en el ejército que permanece alta, pero contrastan con los números de una pérdida masiva de confianza en Zelensky. Y este es un punto crítico en esta guerra entre Rusia y Ucrania, donde vemos cómo el presidente Zelensky hoy se está enfrentando a un dilema muy grande, porque recientemente recuerdan que organizó una conferencia de prensa al fin de año donde había dicho que Rusia no había logrado una victoria definitiva. Dijo, nuestros combatientes, déjenme leerles lo que dijo, nuestros combatientes y nuestro pueblo han hecho un trabajo excepcional y estoy agradecido por ello. En esa misma línea, de hecho dijo que él tenía la creencia en el apoyo de los Estados Unidos incondicional, a pesar de que los senadores, sobre todo los senadores republicanos estadounidenses, ya le dijeron que no hay más, que ya no va a haber ayuda adicional, que se olvide de eso, pero él sigue confiando en que esa ayuda va a llegar por alguna razón mágica. Pero lo que estamos viendo es cómo esto está dejando a Ucrania en una situación bastante precaria, sobre todo durante el invierno. Se juntan, se alinean los astros, Alba, porque no nada más estamos viendo cómo Estados Unidos deja de enviar recursos, al mismo tiempo hay una pérdida de confianza de los soldados y del pueblo ucraniano justo en el peor momento, que es el invierno, porque recuerden que la guerra se complica más por las condiciones climáticas en estos momentos. Además que son fechas difíciles en el aspecto emotivo, sí, en el ánimo. aspecto sentimental, en el ánimo. Y ver que hay menos armamento, que hay menos disposición para recibir ayuda. De sus supuestos aliados. Exacto. Ver que cada vez el enemigo, porque así lo ven ellos, ¿no? Obviamente, el enemigo va avanzando, va ganando más terreno, pues decae mucho. Luego el frío se vuelve más grotesco, cada vez los están dejando solos, entonces empiezan a cuestionar todo. Sí, y luego, Alba, es que, fíjate, hay una situación que también Zelensky no ha querido cambiar su postura. Desde la última que lanzó el año pasado, donde en agosto del año pasado, Zelensky había lanzado un plan de paz de 10 puntos con exigencias. Y esas exigencias, Alba, incluían, fíjate, entre otras cosas, la retirada total de las fuerzas de las tropas rusas, el respeto a las fronteras originales de Ucrania, entiéndase también Crimea, por ejemplo. Entonces, eso son imposible, Alba. ¿Cómo vas a creer que eso va a pasar? Yo entiendo que sería lo ideal, pero eso nunca va a pasar porque ni siquiera estábamos hablando ya de Crimea, porque ese es otro conflicto anterior, distinto al de hoy, ¿no? Luego pidió también garantías de seguridad por parte de Europa y que los soldados rusos sean juzgados por crímenes de guerra. Esas eran sus condiciones. O sea, parecen más
penas de guerra, de guerra cuando se derrota a un país que condiciones reales para la paz. Yo entiendo que estas condiciones hubieran sido viables si Ucrania ganara de forma apabullante la guerra y no solamente ganara la guerra en Ucrania, sino que hiciera una contraofensiva en territorio ruso y doblegara a las tropas rusas y entonces les dijera, así como nos hizo Estados Unidos a nosotros cuando tomó nuestra capital, quitó nuestra bandera en Palacio Nacional y puso la bandera estadounidense y nos dijo, ¿quieres que quite la bandera? ¿Quieres que saque a mis tropas? Entonces te quito la mitad de tu territorio. ¿No quieres? Pues me quedo con todo. Pues ya que hacemos, ¿no? Claro. Bajo esas condiciones, yo entiendo que pueda poner esto de que se juzguen por crímenes de guerra a los soldados rusos, que se respeten las fronteras originales de Ucrania, entendiéndose también Crimea, por ejemplo, pero de ahí en fuera no suena lógico. Es más bien una forma de decir, no hay condiciones para la paz. O sea, yo no quiero la paz, no hay una salida real en donde yo me sienta a negociar. Putin, claro que dijo que esas condiciones eran inaceptables. La pregunta es si Zelensky está dispuesto a hacer concesiones, porque después de esas propuestas, pues más bien el mensaje que se mandó es no hay concesiones. No solamente no cedo nada de lo actual, sino que además voy por lo anterior, como si estuviera en esa posición bajo el escenario actual de guerra. Sobre todo después de que se anunciara su plan de paz, en donde firmó un decreto que prohibía literalmente cualquier negociación con Putin. O sea, firmó este decreto en donde se prohibía negociar la paz con Rusia. Hasta que estuviera fortalecida. Porque es lo que le habían dicho sus patrones de Zelensky, no de Ucrania. Llámese Stoltenberg, llámese el secretario general de la ONU, pues, y Occidente. Y en respuesta, pues, a la anexión formal de territorios ucranianos por parte de Rusia, ¿no? Pero ahora, con un año desafiante detrás de él, pues ya las cosas cambian. Y esta postura, pues, debería de cambiar. Porque la situación se le está complicando más. Ahora con las acusaciones de Moscú, que ha dicho que Reino Unido le pidió a Ucrania retirarse de las conversaciones de paz. Hasta ahorita ni Kiev ni Londres han respondido a estas acusaciones que hizo Moscú. Pero si esas acusaciones fueran ciertas, tendría un problema muy serio, porque Zelensky parece hoy estar dispuesto a negociar si y solo si Occidente se lo autoriza. Claro. O mejor dicho, se lo ordena. No tardando. Pero ¿sabes por qué está esperando eso? Porque algo va a pedir a cambio. Las manos vacías no se las va a llevar. Él, no Ucrania. Obviamente Ucrania no le interesa. Ha como sido caballito su negocio. De feria. ¿Quieres que me mueva? Échame monedas en el lomo. Claro. Solo para aclarar, ahí alguien en el chat estaba poniendo que Ucrania ya había entrado a la OTAN. No, Ucrania no ha entrado a la OTAN. No es Tiene una invitación para entrar a la Unión Europea. A lo mejor yo creo que está confundido. Es una invitación para entrar a la Unión Europea. Tampoco ha entrado a la Unión Europea. Ya ves Hungría. Hungría está impidiendo su entrada. Entonces, no es parte de la OTAN y tampoco es parte de la Unión Europea. Para la OTAN la tiene muy difícil porque tiene conflictos territoriales y tiene muchísima... Y ya la OTAN ya le dijo que no. Básicamente le dijo no es el momento hasta que se cumplan ciertas condiciones y no le dijo cuáles, por lo menos Exacto. no en público. Y para la Unión Europea, pues sí tiene su invitación, pero aún no es miembro de la Unión Europea. O sea, sigue estando en el limbo, como antes de la guerra, pero sigue estando igual. O sea, no es miembro de nada aún. Pues ahora, por lo pronto, Alba, en este tema, ya Putin lanzó esta moneda de yo estoy abierto al diálogo, estamos listos para platicar. Pero la pregunta es por parte de Occidente, regresando al tema de que el mensaje que parece que se manda es que Zelensky no va a sentarse a negociar hasta que Occidente se lo ordene o se lo autorice. Pues la pregunta es, ¿quién de Occidente estaría dispuesto a echarse ese trompo? Ya salió un voluntario. El primer voluntario, que era obvio que así iba a pasar, es el presidente Emmanuel Macron. Dijo que él estaría dispuesto a mediar si Putin está dispuesto a dialogar y si presenta propuestas serias, ¿no? Entonces dijo, voy a tomar la llamada, no voy a escatimar en esfuerzos para obtener un buen resultado. Macron ya se ofreció. Y este escenario ha estado poniendo a prueba el liderazgo tanto de Putin como de Zelensky, pero también es una manera de testear a la Unión Europea, Alba.
Porque ¿te acuerdas que hablábamos antier de que probablemente estábamos viendo cómo Putin estaba moviendo sus fichas para dividir a la Unión Europea en decisiones como incluir a Ucrania en la Unión Europea? Y parece que tiene su caballo de Troya ahí, que es Hungría. Y esta puede ser otra división que se cause en Occidente, sobre todo en la Unión Europea, cuando Macron dice, yo sí le entro, si me parece accesible y sincero, pues adelante. Putin, por lo pronto, hay que recordar un tema muy importante. Putin se va a elecciones el año que viene, en el 2024, en marzo, para ser exacto. ¿Cómo le va a ir en las elecciones? Pues ¿cómo le va a ir? Pues claro que va a ganar, no hay otro candidato. Y sí, en estos momentos en Rusia hay la percepción de que Rusia está ganando la guerra. Claro. Bueno, si es la percepción que tiene el mundo, pues imagínate la percepción. Hay justo con ellos, ¿no? Y pues de que va a ganar, pues va a ganar. Es como si les dijéramos que el norcoreano, ¿no? Que Kim Jong-un. Kim Jong-un tenía posibilidades de perder la presidencia de Norcorea, pues si era el único candidato. Entonces, al ir solo, pues ya tendría que ser muy Xochitl Gálvez para perder. Sí. Esa sí pierde, aunque sea sola. Pero en este tema, Alba, la pregunta por la que traemos aquí a colación el tema de las elecciones, porque lo que está en juego más bien no es si Putin va a perder, obvio, va a ganar. La cuestión es cómo quiere Putin iniciar este nuevo mandato presidencial. ¿Como un líder que continúa en la guerra o con un nuevo comienzo, con un líder que negocia la paz justo en el momento más fuerte de sus posiciones militares con... Imagínate, Alba, yo creo que por allá va la cosa, haciéndose del 13% del territorio ucraniano, en donde hay, por supuesto, del Mar Rojo que se olviden. Yo creo que estamos hablando... de Crimea, olvídate, ¿no? De eso no hay... De por sí ya. Sí, de por sí eso ya, pero Zelensky... Ahora pues ya sabe que no hay una posibilidad para que él vuelva a poner condiciones y está simplemente esperando las instrucciones de Occidente. Pero ahora también está corriendo el riesgo de que dimita, que básicamente es lo que le van a pedir, ¿no? Porque los dos saben que hay factores como, digo, el legado, la política, la estrategia, que hoy están jugando en el campo de batalla, no nada más son las balas. Y si se opta por negociar, se van a abrir más posibilidades. Y eso es de lo que estamos hablando que está aquí hoy, Alba, en un escenario en que Putin ya ha lanzado esta oferta de diálogo bajo sus condiciones. Y esas condiciones, por supuesto, que seguramente van a incluir garantías de que desmilitarizar a Ucrania. Yo creo que eso va a seguir insistiendo en hecho. Ya lo había dicho Putin que era una de sus condiciones, la desmilitarización de Ucrania. Seguramente va a pedir garantías de que Ucrania no ingrese no solamente a la OTAN, sino que tampoco a la Unión Europea, por ejemplo. Lo que quede de Ucrania. Y ya ni decirte de que otra de las cosas que va a pedir, pues es la renuncia de Zelensky. Claro. Por decirlo menos. Yo creo que hasta le va a hacer un favor a los ucranianos, quitándoles a Zelensky de encima. Francamente. Porque él no llegó a ver por los intereses de Ucrania. Es más que obvio que llegó a ver un buen retiro para él y para su familia. Eso, un negocio. Él vio un negocio. Fíjate que yo te diría que eso es lo que pasa cuando pones a un bufón de presidente. Pero literalmente en este caso es un bufón. Un bufón que nunca dejó de serlo. Solamente cambió de domicilio fiscal. O sea, dejó de ser un bufón... Cambió de circo. Un bufón digno, un bufón decente, un comediante de la política. Para los intereses de extranjeros, ni siquiera de su propio país. Eso es lo peor. Así acaba esto. Es terrible, Alba, cómo acaba esto y cómo otras cosas están comenzando hoy en el mundo, como otra nueva oleada de COVID.